¿Existe la iluminación de la conciencia? La nueva era, esa especie de doctrina universal que toma elementos de diversas culturas, religiones distintas, tradiciones diferentes de todo el mundo, incluso que creen en maestros ascendidos y extraterrestres espiritualmente avanzados, esa nueva era enseña de diferentes maneras acerca de un despertar de la conciencia. Existen libros, documentos, películas, cultos, todo esto en orden a despertar la conciencia dormida del ser humano, dice la nueva era. La nueva era, tomando enseñanzas del budismo, del hinduismo y del sijismo particularmente, dice que la conciencia del ser humano permanece dormida, ajena a realidades espirituales y trascendentes que no le permiten evolucionar a un nivel más allá de lo humano. Y para despertar a esa conciencia hay métodos o técnicas como la meditación, los mantras, terapias alternativas, limpias, viajes astrales, contacto con entidades superiores, etc. Entonces, cuando su conciencia supuestamente empieza a despertar, se vuelven una especie de seres evolucionados que pretenden entender y aceptar los fenómenos sociales, culturales y espirituales de la humanidad y ven a los demás como dormidos, como seres inferiores que algún día despertarán. Todo esto sin tomar en cuenta a Dios, todo esto sin invocar el nombre de un creador, todo esto sin creer en Jesucristo nuestro Señor como Salvador. Pues al decir que necesitamos despertar la conciencia, la nueva era pretende que cada uno de nosotros sea salvador de sí mismo, sin importar si Dios existe o no, porque según ellos todos estamos llamados a ser otros Cristos, a ser seres crísticos, maestros ascendidos y seres evolucionados más allá de lo humano. Pero nosotros, como cristianos católicos, podemos decir que sí existe un despertar espiritual de la conciencia. Todos esos conceptos se los ha robado la nueva era, incluso el protestantismo se roba los conceptos verdaderos y santos para tergiversarlos y enseñar mentiras y doctrinas falsas. El verdadero despertar de la conciencia es espiritual. Y este se da en cada uno de nosotros cuando el Espíritu Santo nos revela nuestra condición de pecadores delante de Dios y nuestra necesidad de arrepentimiento y conversión. Y de este reconocimiento de nuestra condición de pecadores ante Dios, también nos damos cuenta de la necesidad de la reconciliación mediante el Santo Sacramento. Nuestra conciencia está dormida cuando vivimos en el pecado, ajenos a las cosas de Dios. Nuestra conciencia está dormida cuando nosotros no hacemos caso del llamado a la conversión, de la voz de Jesucristo que dice, ven y sígueme. Estamos dormidos, somos como muertos vivientes, porque no nos damos cuenta de nuestra necesidad de salvación. El corazón del hombre que vive en pecado está endurecido, es decir, incluso se jacta de su propia maldad y hasta presume de su rebeldía y de su arrogancia, de sus groserías y malas intenciones. Y por ese corazón endurecido, el hombre es capaz de burlarse de Dios y de las cosas santas. Esta es la característica del ser humano moderno. El día de hoy el hombre vive pecando y le gusta vivir lejos de Dios. Su corazón está en tinieblas, no puede percibir al Señor ni valorar las cosas buenas. Su conciencia está entenebrecida. Solo un milagro de Dios puede iluminar y despertar la conciencia del hombre. Solo Dios puede mostrarnos tal y como somos en nuestro propio interior, en nuestra realidad en relación con Él, en relación con su santidad y gloria. La verdadera iluminación de la conciencia despierta al hombre de la oscuridad, lo saca a la luz,
de las tinieblas los saca al resplandor de Dios, del sueño de la indiferencia nos saca al conocimiento de Jesucristo el Señor. Cuando tenemos un encuentro con Jesucristo y nos convertimos, nuestra conciencia se ilumina por la luz del Espíritu Santo, para que podamos ver las horribles manchas que hay en nuestra alma y la consecuencia de nuestro pecado. Vemos y entendemos las ofensas que hemos hecho contra Dios y nos duele profundamente en el alma. Vemos nuestra pequeñez ante el amor de Jesucristo y nos hiere la más mínima ofensa y rechazo con que hemos alejado la gracia de Dios de nuestra vida. Cuando despierta nuestra conciencia, nos duele el pecado del mundo, nos duele que la condición de este mundo sea de alejamiento de las cosas de Dios. Nos duele ver que la gente se burla de las cosas santas, que las personas se avergüenzan del nombre de Jesús. Nos duele realmente el dolor ajeno. Empezamos a sentir compasión por los demás, comenzamos a sentir misericordia y le pedimos a Dios por nuestra propia conversión, porque podamos permanecer firmes en la fe, y le pedimos también por la conversión de todos los pecadores, porque entonces despertamos y nos damos cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta, cuando éramos ajenos a la voz del Espíritu Santo. Y nos damos cuenta en este verdadero despertar de nuestra conciencia espiritual que el tiempo y la vida alejados de Dios son tiempo perdido y vida desperdiciada. Este es el verdadero despertar, la verdadera iluminación de la conciencia, como un don invaluable del Espíritu Santo en nosotros para la salvación de nuestras almas. Y el resultado práctico de este despertar es el temor santo, el querer dejar de ofender a Dios y el aborrecimiento de todo aquello que nos aleja de la santidad. Y comenzamos a amar y aprendemos de Jesús, que es manso y humilde de corazón, y empezamos a sentir hambre y sed de estar cerca de Dios. Empezamos a sentir el hambre por la Santa Eucaristía, por asistir a la Santa Misa, y no solo escucharla, sino participar de la Santa Misa. Entonces nuestro corazón comienza a tener necesidad de las cosas de Dios. Busquemos esta experiencia en el Espíritu Santo, esta experiencia de genuina conversión en la presencia de Dios. No nos conformemos con conocer intelectualmente, sino busquemos vivir el Evangelio y vivamos en santidad, a la cual todos somos llamados, conscientes de las consecuencias eternas de nuestras decisiones temporales. Mientras estamos en la tierra, tenemos oportunidad de arrepentimiento para conversión y salvación del alma, para perdón de los pecados y para poder ser usados como instrumentos del amor, de la gracia y de la paz de Dios en este mundo tan necesitado de ese despertar de la conciencia, de esa voz del Espíritu Santo que nos llama a seguir a Cristo. No importan las consecuencias, lo importante es empezar a seguir al Señor como sus discípulos, como sus apóstoles. En este despertar nos damos cuenta que nosotros no somos nada sin Dios, que nosotros somos seres necesitados de su gracia y de su amor, que nosotros debemos tomar la decisión, como María, hermana de Marta, de sentarnos a los pies de Jesús y no de afanarnos por otras cosas, sino que nosotros debemos de estar siempre escuchando la voz del Señor, por medio de la Santa Misa, por medio de la lectura de la Biblia, por medio de hacer oración con nuestro corazón, por medio de escuchar nuestra conciencia y confesar nuestros pecados, de acudir al sacramento de la reconciliación, por medio también de ayunar, de sacrificar muchas cosas, de ofrecernos a nosotros mismos al Señor. Este despertar espiritual de nuestra conciencia es aquello que experimentaron los discípulos de Cristo,
los apóstoles, junto con otras mujeres y María Santísima, en el cenáculo, cuando estaban el día de Pentecostés, todos juntos y unidos en oración. Y de pronto vino un estruendo, vino el Espíritu Santo y se posó sobre cada uno de los que estaban ahí presentes en oración. Se posó como lenguas de fuego, un fuego que arde en el corazón, y como decía el profeta Jeremías: yo ya no quiero hablar en tu nombre, Dios. Sin embargo, dijo el profeta, había un fuego dentro de mí que no me permitía callar. Y así mismo decían los discípulos Pedro y Juan, decían: nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ese es el despertar de la conciencia. Ahora que viene el día de Pentecostés, pidamos al Espíritu Santo el don de despertar, el don de mirar más allá de lo que nuestros ojos ven, el don de poder nosotros tener una comunión tan íntima con nuestro Dios, que el Espíritu Santo nos ilumine de día y de noche, y de esa manera podamos tener encendidas nuestras lámparas, el fuego de Dios en nuestro corazón, mientras esperamos la gloriosa venida de Jesucristo nuestro Señor. Y mientras tanto, que podamos decir que Cristo vive y reina en nuestros corazones. Que viva Cristo Rey y que viva María Santísima.